hace meses venimos siguiendo el tema de discapacidad porque nos parece que es una obligación del Estado cubrir a la gente que está en esta situación y que necesita contar con un apoyo estatal, dadas las condiciones en las que tiene que vivir, las dificultades que enfrentan. Bueno, y la semana pasada se volvió a votar la ley, las dos cámaras estaban de acuerdo. El lunes el gobierno la promulgó, pero a su vez la suspendió. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley no se va a aplicar. Con lo cual, bueno, habrá que esperar a ver si en el próximo presupuesto, según el criterio del gobierno, se establece cuál es el presupuesto con el cual se la va a financiar y de dónde van a provenir esos fondos. Para entender un poco más la situación, estamos en comunicación con la diputada nacional por Córdoba, por el Partido Justicialista, Alejandra Torres, que además es especialista en temas de seguridad social y muy particularmente en discapacidad. Buenas noches, diputada, un gusto tenerla aquí en el programa. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto hablar contigo y con toda tu audiencia. Diputada, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Le parece bien que ante la falta específica de fondos se haya tomado esta decisión? ¿Usted considera que existen los fondos? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero me gustaría, como punto, remarcar que el sistema de cobertura a las personas con discapacidad está totalmente deteriorado. No solamente es un tema de financiamiento, que obviamente repercute, sino es un tema de organización, de gestión administrativa. Hay distintos organismos que se superponen, que no brindan las prestaciones. El Congreso, en su mayoría, en su historia, incorpora una serie de prestaciones dentro de la cobertura de discapacidad que después la gestión administrativa no las brinda, entonces generan millones de problemas en donde debemos concurrir a la justicia a través de amparo para solicitar el otorgamiento de esa prestación. Y aún así, con los amparos y las decisiones de los jueces ordenando a los prestadores, a los efectores del sistema de protección de las personas con discapacidad, aún así las familias o la persona con discapacidad no consigue el beneficio. Entonces, quiero decir esto porque es muy importante que revisar todo el funcionamiento del sistema de cobertura, hacerlo mucho más simple, más transparente, con reglas más claras para que las personas que padecen o tienen esta condición o sus familias puedan acceder a los beneficios. Con el tema de financiamiento también merece un capítulo especial. Atento a esta mala organización que tiene el sistema integral de cobertura a las personas con discapacidad, pasa que el aumento que ha sido, la mayor parte del aumento que ha sido aprobado y ratificado como consecuencia del veto por ambas cámaras en el Congreso, no cae sobre el presupuesto nacional. Muy por el contrario, cae sobre los efectores de esas prestaciones para las personas con discapacidad. Entiéndase, obras sociales, prepagas o las propias provincias para las personas que no tienen cobertura. Entonces, cuando uno piensa este aumento que realmente se debía dar y se debe dar, porque en esto hacemos un paréntesis, no ha sido solamente este gobierno el que no ha mejorado el nomenclador arancelario de las prestaciones por discapacidad. Muy por el contrario, el deterioro ya viene desde el 2017, con una pérdida del orden del 50% en promedio de este tipo de valores de las prestaciones. Es decir, que amerita una reflexión sobre esto y amerita su actualización. Pero sí es claro que no cae sobre el gobierno nacional en su mayoría, sino cae sobre los efectores. Y entonces, acá, ¿por qué, perdón, diputada, y entonces por qué el gobierno no lo aplica si no sale del presupuesto nacional, según usted explica? Primero porque
vale remitirse a los hechos, el gobierno nacional tiene un problema serio de gestión administrativa. El hecho de colocar a personas en puestos de trabajo donde no están calificados, y las veces que han colocado a una persona que está calificada para el desempeño de una función, después se enojan y los echan, bueno, evidentemente trae este tipo de cosas. Si yo me siento y hablo con un referente del gobierno nacional y le pregunto, o al que fue ahora temporalmente sacado de sus funciones, español, le pregunto cómo funciona el sistema de protección del sistema de cobertura de las personas con discapacidad, seguro que no le dice nada de todo esto. No le dice nada que el Fondo Solidario de Redistribución, que es el que se nutre con el aporte, con las contribuciones de los empleados del sector privado y del sector público, en un término del 15%, para financiar estas prestaciones, no le va a decir nada que son las obras sociales, ni las prepagas, ni las provincias las que tienen que cumplir, porque no lo conocen. Entonces, estos temas hay que conocerlos. Ahora, ¿cuál es su miedo? O el miedo que pueden tener. El hecho de que no toda persona que tiene discapacidad tiene acceso a las pensiones por invalidez, sino que muchas personas tienen lo que nosotros le decimos el CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que es el que te define con claridad cuáles son las prestaciones en especies que requiere esa persona para seguir integrándose o le sea lo más fácil, lo menos duro vida, posible, sí. Claro. Entonces te dice, tiene prestación de transporte, tiene asistencia porque no puede moverse. Te doy un ejemplo, Laura. Mi marido tenía ELA, falleció de ELA, con lo cual tenía un certificado único de discapacidad. Obviamente tuve que hacer un amparo judicial porque no me lo daban. Totalmente postrado, si uno conoce la enfermedad de ELA, y con un aparato que lo ayudaba a respirar. Obviamente vos necesitabas una persona que te asista para cuando vos tenías que salir a trabajar, poder ayudarlo para bañarse, para durante el día, para hacer las cosas habitualmente tiene que hacer una persona que vive. Todas esas definiciones de asistencia están en ese CUT, en ese certificado. Y eso es lo que tiene que pagar, ya sea la obra social o lo paga la provincia o lo paga, ¿no es cierto?, el prestador privado. Pero no es el Estado. Lo que pasa es que ellos consideran que muchas personas, atento, que hoy están retenidas y no le dan el CUT o no le dan la categoría de personas con discapacidad, van a poder ingresar. Pero obviamente vos, porque va a pasar eso, que mucha gente que se incapacita y obviamente va a tener que seguir habilitando el ingreso. Claro. Ahora ¿están detenidos esos ingresos? Sí, hay una retención importante. Ajá. Bueno, pero en todo, en muchas otras cosas uno observa que no solamente en el tema de discapacidad, sino que en otras temáticas vinculadas con ANSES también no están funcionando, no están dando la respuesta a la velocidad que se requiere. El gobierno y ese es el miedo. Se recuesta mucho en el hecho de que muchas pensiones por discapacidad se dieron a gente que aparentemente no sería tan discapacitada o no sería discapacitada, y en el aumento que han tenido estas prestaciones, en el aumento en cantidad de gente cubierta, me refiero, no en dinero, y todos recordamos la placa esta que mostró Adorni de un perro para dar una pensión por discapacidad a una persona, es decir, que se presentaba cualquier cosa y se obtenía la pensión. O sea, se pasó de la necesidad al abuso, y basado en esto es que en buena parte justifican la suspensión y el recorte. Bueno, son dos cosas. Uno,
sí, si uno mira los números y la concentración de las prestaciones de la pensión por invalidez, que es la que estás hablando vos, que es la que se otorga vía ANSES, que es del 66%, y se hace a través de una serie de evaluaciones de juntas médicas locales que están adheridas a la red de ANDIS. Lo que pasa es que, como yo te decía anteriormente, la falta de reglas claras, precisas y contundentes hace que muchas de estas juntas han trabajado discrecionalmente y la han utilizado a estos fondos a los fines de ser un botín político, o sea, brindarle ayuda a militantes. Eso es verdad, ameritaría una auditoría y obviamente si hay fraude, porque se ha utilizado alguna ardida, algún engaño, es un delito penal y amerita no solo su exclusión, sino también las denuncias pertinentes. Ahora, esto no quita que hay personas que realmente están en la condición de recibir las prestaciones. Entonces, ya Córdoba, la provincia de Córdoba, yo puntualmente, no me gusta hablar de mí, pero bueno, lo hicimos con el gobernador Schiaretti en una oportunidad por los programas asistenciales. Hicimos un control, eran 90.000 beneficiarios de un programa asistencial, encontramos 20.000 beneficiarios que por diferentes motivos habían accedido en fraude. Fueron denunciados y fueron sacados pero plan. No por eso cortás, claro. No cortás el programa, el programa sigue vigente. Pagan justos por pecadores, así. Exacto, Laura. Pagan justos por pecadores. Y eso es lo que yo te hablo del déficit de gestión administrativa. Porque si vos fueras hábil, sabes perfectamente que podés instrumentar una serie de auditorías que las deberías instrumentar siempre que sea regla en tu vida administrativa, y paralelamente seguís recibiendo pedidos de personas que justifican estar en las condiciones para recibir los beneficios de un sistema nacional. Y eso es lo que yo te digo, que tiene ese déficit administrativo tan fuerte y que lo podés visualizar en un montón de otras cosas. Entonces, eso me asusta, pero tampoco me da pie a que, me asusta y entiendo que debemos ir a mejorar, vamos a tu pregunta, ¿no? El nomenclador arancelario, actualizando los valores, pero no creo que a esto le provoque un daño al equilibrio fiscal que con tanto resguardo todos los que estamos preocupados por una Argentina que despegue, que mejore, la vamos a violentar. Entiendo. Bueno, muy clara su explicación, diputada. Veremos cómo evoluciona este tema. Todos esperamos que esta situación se normalice. Es muy necesario que se normalice. Hay muchas personas, muchas familias sufriendo por este deterioro y es algo de lo que el gobierno se tiene que ocupar. No se puede quedar al margen con una anulación de la aplicación porque, bueno, impacta en muchísima gente que en verdad lo precisa. Muchas gracias, diputada Alejandra Torres, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a usted. Muy gracias, clara. Laura, ha sido un placer. Hasta la próxima. Adiós.